Irán en llamas. ¿Por qué una guerra en Medio Oriente sube el precio de tu gasolina en Perú? El 28 de febrero de 2026, a las pocas horas de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto sobre Irán, el precio del petróleo Brent saltó un 10% en menos de 48 horas, de $72 por barril a 80, y los analistas ya hablan de $100 por barril. Un número que históricamente ha significado una sola cosa: inflación, crisis y el bolsillo de millones de latinoamericanos golpeados sin previo aviso. La pregunta es, ¿cómo un misil lanzado a miles de kilómetros de Lima termina vaciando tu billetera en el grifo? Eso es exactamente lo que vamos a explicar hoy. Somos Alejo y Ray, y esto es DataPrix, el canal donde los números cuentan historias y la geopolítica se convierte en economía personal. Hoy les traemos un episodio de esos que cambian la manera en que ven el mundo. No es un video sobre política internacional, no es un video sobre guerras, es un video sobre tu billetera. Porque hay un mecanismo invisible, preciso, brutal, casi automático, que conecta lo que pasa en Teherán con lo que marca el surtidor en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en São Paulo. En DataPrix analizamos negocios, datos y estrategia empresarial para que tú, como ciudadano, emprendedor o ejecutivo latinoamericano, puedas anticiparte, no reaccionar, anticiparte. Hoy vamos a desmontar ese mecanismo pieza por pieza. Vamos a hablar de Irán, del Estrecho de Hormuz, del mercado de futuros de Londres, de Petroperú, de Primax, de Petrobras, y al final vamos a darte 3 herramientas concretas para proteger tus finanzas en momentos de volatilidad geopolítica. Quédense con nosotros. Esto les va a cambiar la forma de leer las noticias. Antes de entrar al conflicto, necesitamos entender el tablero. Irán no es un actor menor en el mercado energético global. Es uno de los mayores productores de petróleo del planeta, 3.2 millones de barriles diarios. Para dimensionarlo, eso es más del 3% de toda la producción mundial de crudo. Solo con eso, cualquier interrupción en su suministro mueve el mercado. Pero Irán tiene algo todavía más poderoso que su producción. Tiene el Estrecho de Hormuz. Imaginen un cuello de botella geográfico entre Irán y Omán. Un canal de agua de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes, toda esa energía sale al mundo por ese pasaje. Si Irán cierra el Estrecho de Hormuz o simplemente amenaza con hacerlo, el mercado no espera a ver qué pasa. El mercado reacciona en segundos. Y aquí entra un concepto clave que vamos a usar mucho hoy: el mercado de futuros. Cuando compradores y vendedores de petróleo en Londres y Nueva York ven riesgo de interrupción de suministro, compran contratos de petróleo futuro para cubrirse. Esa demanda anticipada sube el precio del barril hoy, aunque el petróleo todavía no se haya dejado de producir. Fíjense en este dato. El viernes previo al ataque, solo con los rumores de que el golpe era inminente, el Brent ya subió un 2.9%, hasta los $72.87 por barril. El mercado no espera los hechos. El mercado descuenta el miedo. Ese es el tablero. Ahora entremos al conflicto. 28 de febrero de 2026. Madrugada, hora de Medio Oriente. Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto sobre instalaciones estratégicas en Irán. Los detalles militares los dejaremos a los corresponsales de guerra. Lo que nos interesa a nosotros en DataPrix es lo que pasó después en los mercados, porque lo que siguió fue un manual perfecto de cómo la geopolítica se convierte en economía en tiempo real. El domingo 1 de marzo, en el mercado extrabursátil, que es básicamente donde se negocian contratos de petróleo fuera del horario oficial de las bolsas, el Brent saltó un 10%, de golpe, en horas, llegando a $80 por barril. Y el lunes 2 de marzo, cuando abrieron los mercados formales, el WTI y el Brent consolidaron una subida de alrededor del 6% adicional respecto al cierre del viernes. ¿Saben qué más subió ese lunes? El gas natural europeo, más del 20% en un solo día, porque el conflicto con Irán no solo amenaza el petróleo, amenaza las rutas de gas natural licuado que transitan por esa misma zona del Golfo Pérsico. Y los analistas de DW y otras casas de análisis ya pusieron sobre la mesa el escenario extremo. Si Irán cierra el Estrecho de Hormuz, el barril podría superar los $100. $100. ¿Por qué ese número es tan importante? Porque históricamente, cada vez que el barril ha superado los $100 de manera sostenida, ha gatillado inflación global,
recesiones en economías emergentes y crisis de costo de vida. Pasó en 2008, pasó entre 2011 y 2014. Y en esos episodios, América Latina fue de las regiones más golpeadas, porque somos en su mayoría importadores netos de energía o países con estructuras de precio de combustible altamente expuestas al mercado internacional. Ahora bien, ¿cómo llega todo esto a Perú? Vamos al mecanismo concreto. Perú no produce casi nada de su petróleo. El país importa la mayor parte del crudo que refina. Petroperú, la empresa estatal de refinación y distribución, compra ese crudo en el mercado internacional, y ese crudo se cotiza en dólares, referenciado al Brent o al WTI. Entonces, cuando el Brent sube un 10%, el costo de importación de Petroperú sube en la misma proporción. ¿Y a dónde va ese costo? Al precio del combustible en el grifo. Pero Petroperú no es la única. Repsol Perú, uno de los principales operadores de estaciones de servicio en el país, también tiene sus precios indexados al mercado internacional. Sus contratos de abastecimiento están diseñados para ajustarse automáticamente ante movimientos del crudo. No hay discreción, no hay negociación. El precio sube y se traslada al consumidor. Y luego está Primax, del Grupo Romero, la red líder de estaciones de servicio en Perú y Ecuador. Primax opera con márgenes muy sensibles a la volatilidad internacional. Un alza sostenida del Brent reduce sus márgenes si no trasladan el costo, o infla el precio al consumidor si lo trasladan. En la práctica, siempre terminan trasladándolo. Así funciona el mercado. Y esto no es solo Perú. Brasil, la mayor economía de América Latina, también está expuesto. Petrobras, la gigante energética brasileña, aunque Brasil es productor de petróleo, tiene sus precios internos parcialmente ligados a las cotizaciones internacionales. El gobierno de Lula ha intentado aislar al consumidor de la volatilidad con subsidios y políticas de precio administrado, pero la presión del mercado siempre encuentra la manera de filtrarse, a través de la inflación, del tipo de cambio, del costo de los fletes. El problema de fondo, y esto es lo que más queremos que entiendan hoy, es que la mayoría de ciudadanos latinoamericanos percibe el alza del combustible como un fenómeno local, como un capricho de Petroperú, como una decisión política del gobierno, como codicia empresarial de las petroleras. Y esa percepción es incorrecta. El mecanismo no es local, es global, es instantáneo y está diseñado exactamente así. Entonces, ¿qué cambia cuando entiendes este mecanismo? Absolutamente todo, porque comprender cómo funciona la cadena de transmisión desde los mercados de futuros hasta el surtidor de tu barrio te convierte de víctima pasiva en actor con capacidad de anticiparse. Y eso, en el mundo de los negocios y las finanzas personales, vale millones. Vamos a desmontar la cadena completa, paso a paso. Paso 1. El evento geopolítico. Un conflicto armado, una sanción, un corte de suministro, una amenaza sobre el estrecho de Hormuz. No importa si el barril físico deja de moverse o no, lo que importa es la percepción de riesgo. En los mercados de futuros de Londres, el ICE, donde se cotiza el Brent, y Nueva York, el NYMEX, donde se cotiza el WTI, miles de operadores, fondos de cobertura y traders algorítmicos reajustan sus posiciones en segundos. El precio sube antes de que una sola bomba haya alterado la producción real. Eso es lo que vimos el viernes 28 de febrero. El Brent ya subía un 2.9% con los rumores. No con los hechos, con los rumores. Paso 2. La prima de riesgo geopolítico. Los analistas llaman prima de riesgo geopolítico al sobreprecio que el mercado agrega al barril cuando hay incertidumbre en zonas productoras. Hoy esa prima está activa y cargada. Irán produce 3.2 millones de barriles diarios. Si ese suministro se interrumpe parcial o totalmente, por daños a instalaciones, sanciones adicionales o cierre del estrecho de Hormuz, el mundo pierde entre el 3% y el 20% del suministro global de un golpe. El mercado no espera que eso ocurra. Ya lo está cotizando. Paso 3. La transmisión al precio local. Aquí es donde la historia se vuelve muy latinoamericana. La mayoría de países de la región no tienen mecanismos robustos de estabilización de precios de combustible. Perú, Colombia, Ecuador, Chile, todos ellos tienen mercados de combustible con precios que se mueven rápidamente al alza cuando el crudo internacional sube y que bajan mucho más lentamente cuando baja. Los economistas llaman a esto asimetría de transmisión de precios. Nosotros lo llamamos lo que es: el consumidor siempre paga el precio de la volatilidad.
En Perú específicamente, Petroperú y los distribuidores privados, como Repsol y Primax, ajustan sus precios de referencia semanalmente en función de los precios internacionales. Si el Brent se queda en $80 las próximas semanas, el ajuste al consumidor será visible pero manejable. Si el Brent escala hacia los $100, el escenario que los analistas no descartan si el conflicto escala, estamos hablando de un impacto inflacionario de entre 2 y 4 puntos porcentuales adicionales sobre la economía peruana, según modelos históricos comparables. Y aquí viene la parte que pocos discuten, el efecto de segunda ronda. El combustible no solo te afecta cuando llenas el tanque. El precio del diésel mueve el costo del transporte de carga. El costo del transporte de carga mueve el precio de los alimentos en los mercados. El precio de los alimentos mueve la inflación general. Y la inflación general mueve las tasas de interés que el Banco Central de Reserva del Perú, o Banxico en México, o el Banco Central de Brasil, tienen que subir para contenerla. Y cuando suben las tasas de interés, el crédito se encarece, la inversión cae y el crecimiento económico se frena. Todo eso conectado por un hilo invisible que empieza en el estrecho de Hormuz. ¿Y qué están haciendo las empresas más sofisticadas para protegerse? Las grandes corporaciones, las que operan con fleets de transporte, las que manejan cadenas de distribución, las que producen bienes con alto componente de energía, utilizan instrumentos financieros de cobertura, llamados hedging. Básicamente, compran contratos de petróleo a precio fijo para los próximos 6 o 12 meses, asegurando su costo de energía independientemente de lo que pase en Medio Oriente. Aerolíneas como LATAM lo hacen, navieras lo hacen, las grandes mineras lo hacen, y el emprendedor peruano que tiene una flota de 3 camiones, el dueño de la bodega, el agricultor que necesita diésel para su generador, ellos no tienen acceso a esos instrumentos, y por eso son los más vulnerables. Entender esto es el primer paso para encontrar soluciones alternativas. Contratos de suministro a precio fijo con distribuidores locales, ajuste anticipado de precios de venta, diversificación hacia energías más estables. Pero para encontrar la solución, primero tienes que entender el problema. Y ese es exactamente el rol que Databricks quiere cumplir. Llegamos a la parte que más nos gusta en Databricks. Las lecciones concretas. 3 aprendizajes que puedes aplicar hoy, seas ciudadano, emprendedor o ejecutivo. Lección 1. La geopolítica es economía personal. Empieza a leer el mundo así. Cuando veas una noticia sobre un conflicto en Medio Oriente, tu primera pregunta no debería ser ¿qué pasará con la paz mundial?, sino ¿qué pasará con el precio del petróleo en las próximas semanas? Sigue el precio del Brent como sigues el dólar. Hay apps gratuitas, hay páginas como investing.com o TradingView donde puedes ver el precio del crudo en tiempo real. Cuando el Brent supere los $85 o $90, prepárate para ajustar tus presupuestos de transporte y energía. No esperes a que el grifo te sorprenda. Lección 2. Si tienes un negocio con alta exposición a combustible, necesitas un plan de contingencia energética. No importa si vendes helados, si tienes una empresa de despachos, si manejas un restaurante con cocina industrial, cualquier negocio donde el costo de la energía o el transporte represente más del 10% de tus costos operativos, necesita un protocolo de respuesta ante shocks de precio del petróleo. Eso incluye revisar tus contratos con proveedores de transporte, evaluar si puedes pactar precios fijos por periodos cortos y, fundamental, tener en tu modelo financiero un escenario de petróleo a $100. Si tu negocio no sobrevive ese escenario, tienes un problema estructural que resolver antes de que ocurra. Lección 3. El dato más importante no es el precio de hoy, es la tendencia y el contexto. El Brent a $80 no es una crisis si la tendencia baja. El Brent a $80 sí es una crisis si la tendencia sigue subiendo y el conflicto en Irán escala. Lo que tienes que monitorear no es el número puntual, sino el contexto geopolítico que lo rodea. Irán cerró el estrecho de Hormuz, la OPEP decidió recortar producción en respuesta, Estados Unidos liberó sus reservas estratégicas para compensar. Cada uno de esos eventos modifica la trayectoria del precio. Aprende a leer esas señales y estarás siempre un paso adelante. En resumen, el mundo está más conectado de lo que parece desde Lima, desde Bogotá, desde Ciudad de México. Y esa conexión, cuando la entiendes, deja de ser una amenaza para convertirse en una ventaja competitiva.
Los que entienden el mecanismo se anticipan. Los que no lo entienden pagan la cuenta. Somos Alejo y Ray, y si este análisis te abrió los ojos sobre cómo funciona el mundo real de la energía y la geopolítica, esto es exactamente lo que hacemos cada semana en DataBricks. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas el próximo episodio. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Ya habías notado la conexión entre las noticias internacionales y el precio del combustible en tu país? ¿O esto te sorprendió? Porque en DataBricks creemos que los datos no son solo para analistas de Wall Street, son para ti, para tu negocio, para tu familia. Nos vemos en el próximo episodio.